mis hombros viajan estrellas. Bien, y nosotros continuamos en Actualizados y ya estamos con nuestra columna de Espacio Salvaje junto a Lucas Monzón de la Fundación Refugio Salvaje. Muy buenas tardes, Lucas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, como siempre, como todos los miércoles, aquí presente, Lucas. ¿Y qué tema nos traes el día de hoy? Bueno, hoy vamos a revivir nuevamente uno de los tantos rescates que la Fundación realizó durante muchos años. Recordemos cuáles son o fueron las actividades principales que la Fundación tiene, que la Fundación trabaja a lo largo de su trayectoria, ¿no es cierto? Y una de las actividades que se realizaron durante mucho tiempo es la actividad de rescate de los animales silvestres en las zonas urbanas. Y en estos episodios estamos reviviendo algunos de los rescates realizados por el equipo de nuestra fundación, los cuales tienen como propósito poder transmitir situaciones similares que se van dando. Y muchas veces se pregunta o la gente te pregunta, y bueno, ¿qué va a suceder? ¿Cuándo se va a terminar esto de los animales silvestres? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Y en realidad, en nuestra provincia, en el norte de Argentina, tenemos ciertos factores climáticos, ciertos factores de geografía, de suelo, que hacen de que en nuestra provincia abunde la flora y abunde la fauna, como no lo pasa, por ejemplo, en otras provincias del sur de Argentina. Sí. Entonces, no es algo que se va a solucionar del día a la mañana, de la noche a la mañana, no es algo que va a tener una solución rápida, momentánea, sino esto es algo que en realidad nosotros como ciudadanos vamos a tener que ir trabajando, aprendiendo. Se podría decir que hay que aprender a convivir con este tipo de especies, ¿no? Exactamente, aprender a convivir y por sobre todas las cosas también conocer, ya que muchas de las situaciones que se dan con animales silvestres es por falta por desconocimiento, por falta de conocimiento, de conocer las especies, de conocer si es peligrosa o no, o simplemente conocer cómo proceder ante cada caso en particular que se va dando. Entonces, la pregunta es, ¿van a seguir apareciendo animales? Sí, y hay varios factores, recordemos, esto lo hablamos hace algunos episodios atrás, pero hay distintos factores, tanto por parte del ambiente, de la naturaleza, como por parte del ser humano en sí y su actividad que desarrolla para su crecimiento. Entonces, por ejemplo, por parte del ambiente y la naturaleza, las sequías, las inundaciones o grandes precipitaciones, es decir, lluvias en pocas horas, muchos milímetros en poco tiempo, incendios y algunos factores que pueden llegar a ser naturales, ¿sí? Alguna sequía, alguna inundación, alguna creciente del río Paraná, por ejemplo. Entonces, esos son factores que hacen de que los animales se movilicen, ¿sí? Y después tenemos las temperaturas altas, por ejemplo, también es un factor ambiental. Ahora, después tenemos factores por parte del ser humano y su actividad que desarrolla para su crecimiento, como ser la ganadería, la agricultura, las industrias. Y uno de los grandes problemas es la urbanización en masa, o sea, las grandes ciudades, las metrópolis, que se van desarrollando, van ampliando su territorio. Y esto hace de que también los animales vayan teniendo una reducción de su hábitat, como se llama técnicamente pérdida de biodiversidad o pérdida de hábitat, ¿bien? Y esto hace de que nos encontremos con estos animales. Entonces, no es algo que se va a terminar, pero sí es algo que lo podemos ir trabajando por medio de la educación para poder conocer cómo actuar, para poder conocer cuándo realmente es necesario una intervención humana o un rescate, y cuando simplemente puede aprovecharse para disfrutar de esa fauna, observarla, verla, quizás sacar una fotografía a distancia y mantener una distancia prudente cuando nos encontramos con animales silvestres. Perfecto, Lucas. Y vamos a ver también un videito de lo que fueron en uno de los rescates que realizaron junto a la Fundación, que ya vienen hace varios años ya trabajando en lo que tiene que ver con estas distintas especies que habitan aquí en lo que es nuestra zona. Así es, si tenemos el video.
Bueno, en esta oportunidad con la Fundación Refugio Salvaje nos encontramos en barrio UOM de la ciudad de Resistencia, zona norte. Hace instante, aproximadamente hace media hora, recibimos denuncias de vecinos de aquí del barrio que se encontraron con una yarará de la cruz, Botrops alternato, de aproximadamente 1 metro, en donde los vecinos estaban revolucionados por la peligrosidad, digamos, de que pueda estar entre zonas urbanas y entre personas. Más allá de que es un animal que no ataca a las personas, sino solamente por defenderse, pero de todas maneras no deja de ser, hay que quitarlo a este animal, así es que inmediatamente vinimos al lugar para poder rescatarla y para poder llevarla a un lugar seguro. Toda esta actividad desarrollada a través del Ministerio de la Producción y la Dirección de Fauna, así que bueno, les invito a que me acompañen para poder rescatar este animalito. Bien, ahí estamos Bueno, en viendo esta oportunidad con la alguno de los rescates. Esto, Lucas, ¿dónde pasó particularmente y hace cuánto tiempo? Bueno, eso se dio hace algunos años atrás en el barrio UOM. Estamos hablando, tengo una idea, lo que es la zona norte de Resistencia, detrás del hipermercado Libertad, detrás de toda esa zona, lo que sería zona norte, y que es un hecho importante que lo queremos resaltar porque es una situación que se da de seguido, digamos. No fue la única, no es la única, no va a ser la única, y tampoco es el único barrio o zona donde tenemos aparición de serpientes. En este caso puntual estamos hablando de un ejemplar de yarará de la cruz, una especie de serpiente venenosa, en la cual tuvimos la buena experiencia de que los vecinos continuamente se estén contactando con nosotros, digamos. Años atrás, quizás cuando no había a quién llamar o cuando no había mucho conocimiento, directamente se mataba a las especies. Hoy en día la gente llama, sabe que cuenta con nosotros, que tenemos un número, que tenemos una página, que estamos atentos a los llamados o al asesoramiento que le podemos brindar. Entonces la gente tiene ya otra alternativa que hacer al respecto. El primer procedimiento que nosotros hacemos cuando los ciudadanos nos llaman es una imagen o un video para identificar la especie y ver de qué especie se trata, ya que muchas veces quizás no se trate de una especie de que represente un peligro para el ser humano y en algunas otras ocasiones sí. Entonces, en base a cómo se dé la situación, nosotros vamos a asesorar a la persona que está llamando. En ese caso en particular, allí en zona norte, en el barrio UOM, bueno, continuamente estaban y están y siempre están apareciendo este tipo de ejemplares. Estamos hablando de una serpiente venenosa, ¿sí?, que puede llegar a causar, si se traspasa los límites, si se la intenta tocar, que es lo que siempre aconsejamos que no se las toque, puede llegar a ocurrir un accidente, ¿verdad? Y estamos hablando de un animal que es venenoso, es decir, que se va a requerir de la intervención de la medicina para poder salvar a una persona si se llegara a un accidente con uno de estos ejemplares. Pero también es importante que podamos saber de que todos estos animales cumplen una función ecosistémica en nuestra naturaleza y que matar especies, ya sea de reptiles, de mamíferos, de aves, rompe con ese ecosistema, ¿sí?, natural en el cual nosotros estamos viviendo. En algunas zonas ya estamos viviendo una zona extremadamente urbana, Claro. En otras quizás una zona periurbana o rural y en otras completamente naturales o con zonas aún todavía que son silvestres. Claro, es normal que aparezca, por ejemplo, este tipo de especies en este barrio en particular, también teniendo en cuenta que, si mal no me equivoco, es un barrio periurbano, teniendo Así en cuenta de dónde está situado. Así es, exactamente. Y a eso queremos hacer hincapié. Es un barrio de la zona periurbana, es un barrio, o son barrios en toda la zona de Resistencia, tanto zona norte como zona sur. También hay barrios que están asentados sobre la parte ya periurbana,
es decir, las últimas viviendas quizás que tienen ya un contacto con la zona de monte o con la zona de escampados, y entonces es normal de que sucedan estas cosas. Allí, por ejemplo, había aparecido en un patio. El patio Bien. de una casa normal de familia, digamos. El patio de una vivienda. Y esto es muy importante saber, por eso estas experiencias nos ayudan a trabajar y a prevenir. Por ejemplo, una persona dice, bueno, pero yo tengo mi vivienda está cercada por, como pasó acá, por muro perimetral de 2 metros, cerrado con material, con concreto, con ladrillo, cemento. Es imposible que una serpiente traspase. Y ahora, ¿cómo apareció en el patio? O como pasa muchas veces, por ejemplo, ¿cómo aparece en el baño? ¿Cómo aparece en la cocina? Bueno, todas las casas, todos los domicilios, la mayoría tienen en su patio trasero un desagüe pluvial que está conectado con el exterior de la casa. Es decir, cuando llueve se llena de agua el patio y por algún lado tiene que salir al frente, digamos, a la vereda, a la zanja, a la culeta, al desagüe, y es por medio de caños, de una instalación de caños 110 o la medida acorde, según la construcción del lugar, que está conectado. Y muchas veces estas serpientes se introducen a los patios por medio de esta cañería. Cualquier día normal, cuando hace calor con más razón, o cuando hay lluvias fuertes, se introducen también allí hacia el patio de las casas. Entonces hay que tener en cuenta que se pueden evitar el ingreso de estos animales o otros insectos poniendo, por ejemplo, tela mosquitera, malla, algún tipo de tapa que sea con rejillas más chicas, por ejemplo, en los patios de la casa. Y en el frente de la casa también se pueden utilizar ese tipo de tapas. Debajo de las puertas se pueden utilizar también burletes de aluminio con goma. Es decir, para evitar que estos animalitos se introduzcan en la casa. ¿Sí? Perfecto. Si bien es un animal que puede llegar a ocasionar un accidente, pero como se observó, nosotros siempre nos manejamos por estadísticas y de todos los rescates que tenemos durante 20 años, ya estamos hablando de que nosotros iniciamos en el año 2002, la mayoría, el 99,9%, por no decir su totalidad de rescates que hicimos con animales silvestres, nosotros aquí en la ciudad de Resistencia no tuvimos accidentes provocados ya sea por los rescates, digamos, o que hayamos llegado al lugar y la serpiente intentó atacar a una persona. Si usted observa en la imagen o el video, el animalito está ahí enrollado, manteniendo siempre, es más, ellos tienen más temor que nosotros. Entonces, ven ahí, ella está ahí, digamos, enroscada en un cierto lugar. Lucas, y te consulto, ¿y qué sucedió luego con esta especie en particular? Bueno, todos los animales que fueron ingresando durante un tiempo determinado a la fundación, posterior a su rescate se evalúa y si el animal estaba en condiciones, se liberan o se traslocan, mejor dicho. ¿Sí? Esto significa que no se los libera en una zona extremadamente lejana a la que estaba, sino se trata de evaluar un lugar acorde dentro de la zona donde ella estaba, dentro de su geografía, dentro de su hábitat, un hábitat similar, siempre que hablamos de animales no venenosos. Y muchas veces cuando se habla de animales venenosos, como en este caso, se consigue lugares que son reservas privadas o reservas provinciales protegidas para la liberación de los mismos. Perfecto. ¿Y en esta oportunidad, esta familia se contactó con la fundación o cómo fue el proceso? Sí. Teníamos un mecanismo de llamadas, ¿no es cierto?, a través de una línea directa para que las personas puedan llamar, para que puedan contactarse y, lógicamente, llamaron para poder intervenir y fue la primera opción antes que matarla. Así que la verdad es que esto es muy importante justamente para la conservación de la fauna. Y volcado esta situación, este ejemplo, a lo que serían otros animales dentro de la clasificación del reino animal, aves, mamíferos, otros reptiles, es importante también entender de que cumplen una función. Y algo que creemos también, hubo un caso hace 2 o 3 días revolucionario también respecto a una guará en el lote 25 en Puerto Vilelas, que fue también de público conocimiento. Es importante que debamos aprender a convivir con nuestra fauna. Es decir, si se da de que el animal está en un lugar donde ya es inevitable y se debe proceder al rescate, bueno, debería ser la última opción, ¿sí? Ahora,
si es un avistamiento, si muchas veces mandan un tucán arriba de un árbol, algún ave, algún mono, en la zona rural, en la zona de la periferia, debemos aprender a convivir con ellos. Es decir, no es que todo animal debemos rescatarlo, ir a buscarlo, salir corriendo a buscar algún animalito que quizás está haciendo una transición de la zona periurbana a la zona rural. Entonces debemos darle tiempo y sin ir más lejos debemos aprender a disfrutar, disfrutemos de esa fauna, disfrutemos de esos animales que están en nuestro entorno. Perfecto, no, también en comparación de otros años atrás, hoy en día hay muchísima información también dando vuelta a través de las redes sociales de la Fundación, también pueden brindarle mucha información a la gente también de cómo actuar ante estas situaciones y también en las distintas charlas que vienen llevando adelante, Lucas. Sí, así es, estamos brindando continuamente, estamos brindando capacitaciones a diferentes entes, organizaciones. Estuvimos también este sábado brindando una capacitación, inclusive personal del grupo de operaciones especiales y de alto riesgo de la provincia de Corrientes, quienes participaron también, bomberos. Este fin de semana tuvimos también personal de bomberos de General Bedia, docentes de la localidad de Bedia, que continuamente también nos están mandando imágenes y tienen este encuentro con distintas especies de reptiles, de animales. Y por sobre todas las cosas eso, estamos capacitando, enseñando las medidas de prevención, los primeros auxilios también en caso de accidentes, para que si se diera, Dios no permita, pero se diera alguna situación, personal de salud, personal bombero o el ciudadano en general sepa cómo proceder y cómo actuar. Perfecto. Y también algo muy interesante que podemos ver en las redes sociales que de la fundación que se están presentando también los voluntarios. Tenemos un lindo equipo de voluntariado que están trabajando en la fundación en distintas áreas, así que los invitamos para que puedan sumarse desde distintas áreas, puede ser desde redes sociales, de la infraestructura, el trabajo con los animales, el área de capacitación. Tenemos muchas áreas para poder trabajar, para poder avanzar en esto de transmitir los conocimientos, de llevar a los colegios. Estamos trabajando con los jardines, con las escuelas primarias, secundarias, así es que es muy importante y pueden sumarse a colaborar con nosotros también. Perfecto, la gente que quiera formar parte de la fundación deben comunicarse nomás a través de las redes sociales y seguramente van a ser todos muy bienvenidos. Lucas, y nosotros nos estamos viendo el próximo miércoles. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles en un episodio donde vamos a hablar, la gente pregunta mucho, ¿cómo puedo saber? A veces ocurre un accidente y no saben si qué fue, si fue una avispa, si fue quizás alguna araña, un mosquito, o como se confundió también, muchas veces se confundieron en situaciones anteriores, respecto a, no, quizás una reacción alérgica y se resulta que era una especie venenosa. Entonces, sintomatología. El próximo miércoles vamos a hablar sobre síntomas según las especies, según coral, según cascabel, cómo conocer esos síntomas, cómo reacciona el organismo y qué es lo visible o lo que yo voy a sentir que puede llegar a dar un indicio de qué especie se trata.